título del mensaje, usted puede darse cuenta que hoy vamos a continuar con el tema, hermano, que comenzamos la semana pasada. Y el objetivo, hermano, de nuestro mensaje en este día no es solamente ayudarte a entender la naturaleza que hay, la naturaleza del conflicto que hay entre la cultura en la que nosotros vivimos, la fe, pero también, hermano, quiero desempacar las verdades de este texto para enseñarles a la luz de la Biblia cómo los cristianos debemos de responder a este conflicto, cómo los cristianos podemos navegar seguros a través de este conflicto irreconciliable. Amados hermanos, alguien en esta semana me comentaba que en la medida que pensaba, entre más pensaba en el mensaje del domingo pasado, más convencida estaba de que estábamos viviendo en una Babilonia moderna. Y esto, hermano, porque vivimos en medio de una cultura que, al igual que Nabucodonosor, al igual que la cultura babilónica, hermano, no es sutil. No, hermano, no es sutil en su esfuerzo por desarraigar la fe del corazón de los cristianos. Vivimos en una cultura que, al igual que la cultura babilónica, hermano, lucha de una manera agresiva por posesionarse como el Señor de la vida, del corazón de cada individuo. Amados hermanos, día a día se desarrolla delante de nosotros un conflicto irreconciliable entre la cultura de este mundo y nuestra fe. Hermanos, y tengamos presente que este conflicto es un conflicto por tu devoción, es un conflicto por tu adoración y es un conflicto por tu fidelidad. Y es por eso, amados hermanos, que como iglesia, nosotros aquí en Dalhart en el 2023, no podemos ignorar la naturaleza de este conflicto. No podemos, hermanos, darle la espalda a esta realidad. Más bien debemos indagar en la palabra de Dios acerca de cómo podemos navegar seguros, cómo podemos hacer frente a este conflicto de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. La semana pasada vimos específicamente, hermano, la naturaleza de este conflicto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus estrategias? Hoy vamos a estar considerando cómo nosotros podemos hacer frente a este conflicto. Amados hermanos, la razón por la cual cada uno de nosotros debemos prestar atención cuidadosa a este mensaje es porque tú y yo como iglesia, como adultos, estamos en medio de este conflicto y necesitamos aprender de parte de Dios cómo enfrentarlo, pero también necesitamos prestar atención porque tú y yo tenemos hijos que están creciendo en medio de este conflicto irreconciliable. Amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros enfrentar este conflicto? ¿Cómo responder de una manera que glorifique a Dios cada día de nuestra vida? Bueno, amados hermanos, para poder navegar seguros en medio de este conflicto, para poder hacer frente a este conflicto y permanecer firmes en la fe, es necesario, amados hermanos, que tú y yo como iglesia permanezcamos arraigados en las convicciones que proviene de la fe. Quiero, amados hermanos, demostrarte en la Escritura cómo lo primero que necesitamos hacer para poder hacer frente a este conflicto es permanecer, hermanos, arraigados. Tú y yo necesitamos permanecer firmes en las convicciones provistas por la fe. Y mira el versículo 8, vamos a leer el verso 8 nuevamente. Dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Verso 9: Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Amados hermanos, quiero que notes cómo el versículo 8 comienza. En el contexto de este versículo, ya vimos, hermano, los versículos 1 al 7
cuál era la magnitud de la aflicción y las condiciones en las que Daniel se encontraba. Y quiero que tengas presente que tanto Daniel como sus amigos que estaban con él tenían la opción de adaptarse a the new normal, ¿verdad? Para ellos. Estaban fuera de su tierra, lejos de su familia, estaban aislados, estaban siendo instruidos en una nueva religión, en una nueva cultura, y ahora, hermano, ellos podían haber dicho: este es el nuevo normal para nosotros. This is the new normal for us. Ellos podían adaptarse. Sin embargo, hermano, dice el texto que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Y esta expresión, propuso en su corazón no contaminarse, es una expresión, amados hermanos, muy importante en este versículo, en este pasaje, porque nos indica en primer lugar que la decisión de Daniel y de sus amigos no fue una decisión emocional. Dice, se propuso en su corazón. ¿Y qué es lo que propuso él? No contaminarse. Número uno, hermano, esta era una decisión que no fue producida, no fue producto de las emociones. No fue una decisión que fue el resultado de circunstancias externas que actuaron sobre ellos. Si ellos hubieran tomado decisiones basadas en las circunstancias, ellos hubieran tomado la decisión contraria. Si hubieran tomado una decisión movidos o dominados por sus emociones, hubieran hecho lo contrario. Y esto lo sabemos, hermano, porque una de las cosas que el texto dice es que ellos decidieron no contaminarse. Y quiero que te fijes que dice con los manjares del rey. Hermanos, el rey había ordenado que se separara una porción de sus manjares para estos jóvenes. Ellos podían haberse dejado llevar por sus emociones. Estamos en el exilio, somos esclavos de esta tierra, estamos en el palacio, vamos a deleitarnos con la comida del rey. Al final, Dios entiende. No es lo que decimos hoy nosotros cuando queremos justificar nuestras malas decisiones. Decimos, bueno, Dios entiende. Pero Daniel, hermano, tomó una decisión no basada en emociones, no basada en circunstancias externas que actuaron sobre ellos, sino que ellos actuaron más bien impulsados por las convicciones que les proveía la fe que ellos tenían en el Dios de Israel. Y lo vamos a ver en la Escritura. Una de las razones por las cuales sabemos esto es porque la palabra contaminarse es una palabra que tiene una connotación religiosa. Y quiero que tú compares, hermanos, el versículo 8 con Daniel capítulo 5. Vamos a ir a Daniel capítulo 5, verso 1 hasta el verso 4. Amén. Daniel capítulo 5, verso del 1 al 4. Este versículo es clave para poder entender el versículo 8 del capítulo 1. Dice, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó a traer los vasos de oro y plata de que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Verso 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Amados hermanos, la razón por la cual este verso es tan importante para entender el capítulo 1, verso 8, es porque la razón por la cual Daniel
no quiso participar de los manjares del rey, no era porque no le gustaba la buena comida, sino porque él sabía que estas comidas, la comida en la que el rey participaba, sus manjares y el vino que bebía, habían sido ofrecidos a las deidades de Babilonia. Comer de esta bebida, de participar de estos manjares, era una expresión, era como participar de la adoración a los dioses de Babilonia. Y era por esa causa que dice Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse. En otras palabras, hermanos, Daniel propuso en su corazón no adaptarse a la nueva realidad, sino preservar su corazón de participar en la adoración de los dioses babilónicos. Él, hermano, propuso en su corazón preservar su corazón. La expresión propuso en su corazón no contaminarse es una expresión que indica que Daniel, hermano, tomó la firme resolución de guardar su corazón, su devoción y su fidelidad al Dios de Israel. Oh, mi amada iglesia, la cultura circundante no descansa en su esfuerzo de convertir a individuos, convertir a personas en individuos que sirvan a los intereses antagónicos del mundo en que nosotros vivimos. Y esta cultura no es tímida. Esta cultura no es agresiva, y la única manera de poder mantenernos firmes en nuestra devoción a Dios, en nuestra fidelidad a Dios, es tomando con la ayuda de Dios la firme resolución de no dejarnos arrastrar por la costumbre de este mundo. Necesitamos con la ayuda de Dios tomar la firme resolución de no dejarnos, hermano, y seducir por la cultura a adorar a los dioses que ellos adoran. Tú y yo, la iglesia de Cristo, es necesario, hermano, estamos viviendo en tiempo que es necesario que tú y yo, con la ayuda del Señor, tomemos la resolución, la firme decisión de no dejarnos seducir por el mundo y mantener nuestro corazón devoto a Dios. Vamos, hermanos. Nosotros debemos tomar la firme decisión, la firme resolución de no dejar que la cultura babilónica eche raíces en nuestras almas, dictándonos cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, sino que más bien como iglesia debemos penetrar las tinieblas con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y ante esta realidad, yo creo que una pregunta se hace necesaria. ¿Cómo nosotros logramos esto? ¿Cómo nosotros, en medio de este conflicto, nos mantenemos firmes en esta resolución de mantenernos, hermanos, en las convicciones que provienen de la fe? ¿Cómo yo logro eso? ¿Cómo esta resolución de mantenerme firme en estas convicciones, cómo es lo que esta resolución no sea una resolución de fin de año? ¿Sí sabe cuáles son las resoluciones de fin de año? Yo tomo la resolución de que este año voy a bajar de peso, o en este año voy a hacer tal o cual cosa, y febrero o marzo ya esa resolución se olvidó. Pero esta es una resolución diferente. ¿Cómo yo lo logro? Bueno, hermanos, para poder mantenernos firmes en las convicciones provistas por la fe, es imperativo que tú y yo entendamos que estas convicciones proceden, hermanos, nacen de una relación íntima y de un conocimiento progresivo de quién es Dios. Te lo voy a repetir. Las convicciones, hermanos, las convicciones que producen la fe nacen de una relación íntima y de un conocimiento progresivo de quién es Dios. A menos que tú conozcas a Dios, a menos, hermanos, que tú que tengas una relación íntima con Dios,
tú no puedes tener convicciones firmes. Estas convicciones nacen de este conocimiento que es progresivo. Y digo conocimiento progresivo de Dios, porque en la manera en que nosotros avanzamos en nuestra vida cristiana, en la manera en que nosotros avanzamos en nuestro peregrinaje, nosotros vamos conociendo más y más a Dios. Esta convicción, la convicción de mantenernos firmes, la convicción de no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, de no dejarnos seducir por el mundo, de no adorar los dioses que adora la cultura. Esta convicción proviene, hermanos, de la fe, de lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y para poder tener convicciones acerca de Dios necesitamos conocer a Dios de una manera progresiva. Y usted se preguntará, ¿dónde usted lo ve en el texto? Bueno, hermano, quiero que mire conmigo por un momento. Mira Daniel capítulo 2, versos 20 al 23. Quiero leer 3 textos con ustedes que demuestran esta verdad. Daniel capítulo 2, versos 20 al 23. Amén. Daniel capítulo 2, versos 20 al 23. En el contexto de este pasaje, quiero ponerlo en contexto. Nabucodonosor tiene un sueño y él manda a buscar a los adivinos de su reino para que le den la interpretación del sueño. Pero este hombre era un hombre muy inteligente y dijo: tráigamelos a los adivinos para que ellos me digan cuál fue el sueño que yo tuve y me den su interpretación. Porque él sabía que los adivinos podían darle una interpretación equivocada. Y él dijo que si no me revelan el sueño y su interpretación, yo voy a mandar a matar a todos los adivinos de Babilonia. Y entre estos sabios y adivinos también estaban incluidos Daniel y sus amigos. Cuando Daniel oye la noticia, él toma una decisión, él indaga y mira cuál fue la resolución de Daniel. Verso, hermano, 20 al 23. Mira lo que dijo. Después que Daniel, hermano, mira el verso 17. Versos 16 y 17 dice: y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel, mira esto, hermano, fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Vamos a hacer una pausa ahí. Cuando Daniel escucha la noticia, ¿qué es lo que él hace, hermano? Fíjate que lo primero que hace es que él va a donde están sus amigos. Amigos que piensan como él. Amigos que creían como él. Amigos que eran devotos a Dios como él. Y le informa del asunto. ¿Para qué, hermano? Para curar. Ante el peligro de perder su vida, lo primero que Daniel hace es buscar a su amigo y decirle: vamos a orar para que Dios tenga misericordia. Hermanos, y una vez más, esto viene de un joven que tenía entre 14 y 16 años de edad aproximadamente. ¿Cómo un joven de 14 años, de 16 años, ante esta realidad, la primera decisión que toma es buscar a Dios en oración? Para que Daniel hiciera eso, Daniel tenía que haber conocido a Dios. Porque su primer recurso fue ir a Dios en oración para suplicar misericordia. ¿Por qué? Porque Daniel tenía convicciones enraizadas en un conocimiento íntimo y progresivo de Dios. A menos que ese conocimiento esté en tu alma y en mi alma, tú y yo no vamos a poder permanecer victoriosos ante la influencia de este mundo. A menos que tú y yo conozcamos a Dios de esa manera, tú y yo tú y yo vamos a ser seducidos, vamos a ser arrastrados a pensar como piensa la cultura, a
a adorar lo que adora la cultura, a valorar lo que valora la cultura, a menos que este conocimiento íntimo y progresivo de Dios no esté en tu alma, no marque tu alma, no se enseñe tu alma. Tú y yo va a llegar el momento que tú y yo, y no solamente tú y yo, sino que también nuestros hijos, aun cuando crecen en la iglesia, van a llegar a pensar como babilónicos. Van a pensar desde una perspectiva humanista, atea. Porque lo que nos hace mantenernos firmes es este conocimiento de Dios. Mira, hermano, mira también. Mira, hermano, Daniel, el verso 19 y 20. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Escucha, hermano. Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Hermano, considera el entendimiento teológico y doctrinal de un joven de 14 a 16 años. Mira el entendimiento que él tenía de Dios. Amados hermanos, por esto es que Daniel, en el verso 8 dice el texto, que él propuso en su corazón no contaminarse, porque él sabía en quién él había creído. Él sabía que Dios es el que quita y pone reyes. Él sabía que el reino de Babilonia iba a ser temporal y que Dios iba a establecer un reino que duraría para siempre. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse. Amados hermanos, y lo mismo es verdad para ti y para mí hoy. Para poder mantenernos firmes, tú y yo tenemos que conocer a Dios de una manera íntima y progresiva. Ahora, esto también me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Cómo estos jóvenes llegan a ese conocimiento? ¿Cómo esos jóvenes, cómo Daniel, con 14, 16 años, llega a ese entendimiento de quién es Dios? Bueno, amados hermanos, Daniel venía de la familia de quién? De Judá. Ellos eran israelitas, ellos tenían la ley. Los padres de Daniel llega a este conocimiento de Dios porque los padres de Daniel fueron celosos en obedecer lo que Dios mandó a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6. Mira conmigo Deuteronomio capítulo 6. Amén. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, verso 6. Como la mayoría de nosotros conocemos este pasaje, no vamos a leer varios versos, solamente vamos a leer el verso 6 y al verso 8. Dice el texto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Esta fue la instrucción del pueblo de Dios. ¿A quién? A su pueblo. Y es interesante notar que las palabras que dicen, hermano, cuando dicen en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa frase, estarán sobre tu corazón, es la misma frase que usa el texto en Daniel capítulo 8 cuando él dice, y él tomó la decisión de no contaminarse. Amados hermanos, los padres de Daniel fueron diligentes en enseñarle la ley de Dios, lo que Dios demandaba de ellos en su palabra. Y como resultado, Daniel propuso
puso en su corazón la determinación de no contaminarse con el mundo. Con solo 14, 16 años. Y la razón por la cual enfatizo con solo 14, 16 años no es para decirte, hermano, el punto aquí no es, hermanos, tenemos que ser como Daniel. Ese no es el punto. El punto aquí no es, hermano, tus hijos tienen que ser como Daniel. Ese no es el punto. Aquí el punto es, hermano, que la vida de Daniel nos enseña, nos ilustra que la única manera de permanecer firme en las convicciones de la fe es a través de un conocimiento íntimo y progresivo de Dios. El punto es, hermano, que para poder permanecer firme es necesario conocer más a Dios. Hermanos, una vez más, aquí el problema, y yo creo que cada uno de ustedes me escuche bien, el problema aquí no es el lenguaje. El problema no es el lenguaje. El problema es que no conocen a Dios. Cuando hablamos aquí de, y usted sabe lo que los miembros de esta iglesia saben a qué me estoy refiriendo. El problema de nuestros jóvenes no es el lenguaje, no es que no entienden el español. El problema de nuestros jóvenes es que no conocen a Dios y están siendo seducidos por una cultura atea, humanista. Y tú y yo tenemos que pararnos firmes en las convicciones que la fe provee. Y tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que enseñarlos, confrontarlos con la verdad del Evangelio y llevarlos a mirar y buscar refugio en Cristo. El problema no es el lenguaje, el problema es que no conocen a Dios. Y eso debe de preocuparnos a nosotros. Porque la cultura de este mundo los está seduciendo y los está discipulando. Ellos necesitan convicciones que provienen de un conocimiento progresivo de Dios. Hermanos, porque cuando ellos tengan estas convicciones, cuando ellos conozcan a Dios, lo que ellos creen acerca de Dios y lo que tú y yo creemos acerca de Dios va a determinar las decisiones que nosotros tomamos. Porque las convicciones que produce la fe te lleva a actuar de una manera consistente con la fe. Y usted dirá, ¿dónde usted lo ve? Bueno, vamos a ver Daniel, vamos a regresar a Daniel. Mira, hermano, Daniel, Daniel capítulo 1, verso 8. Quiero que consideres algunos textos de este pasaje. Daniel 1, verso 8. Mira el flow del texto. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y dice, ¿cómo termina el texto? Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Amados hermanos, él creyó. Y porque él creyó, él actuó de una manera consistente con su fe. Él dijo, yo no me voy a contaminar. Y en base a esa decisión, él actuó. ¿Qué hizo? Pidió al jefe de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Hermanos, usted sabe lo que esto significa. Esto le podía haber costado la vida a Daniel. Porque el jefe de los eunucos, de los oficiales, le hubiera podido dar el reporte al rey. Es decir, hay un grupo de 3 o 4 individuos que no quieren, rechazan tu comida. Eso le hubiera costado la vida a Daniel y a sus amigos. Pero ellos actuaron de una manera consistente con la fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién ellos habían creído. Y esto lo vemos, hermano, también. Mira el verso 10, verso 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante los jefes de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más silentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel, escucha esto, hermano, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
te ruego que pongas a pruebas a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tu siervo según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares, y él vino que debían beber, y les daba legumbres. Hermanos, fíjate que cuando el jefe de los oficiales le dice, ¿por qué van a poner en peligro mi vida? Porque él sabía que en eso le podía costar su vida también a él. Mira la osadía de Daniel. Él le dijo, ponme a prueba por 10 días. Y si a los 10 días tú ves, a los 10 días, toma tú la decisión que tú debas tomar. Hermano, ¿por qué él hizo eso? ¿Qué lo llevó a él a decirle, ponme a prueba? Porque él sabía en quién él había creído. Y Dios, él sabía que Dios era suficiente, era poderoso para, hermanos, sostenerlos y honrar su nombre en la vida de ellos. Hermanos, la cultura fue agresiva, pero Daniel permaneció firme por las convicciones que su fe le proveyeron. Convicciones basadas en un conocimiento progresivo de Dios, convicciones que lo llevaron a actuar en consecuencia con su fe, con lo que él creía. Él arriesgó su vida por causa de lo que él creía acerca de Dios. Y si esto todavía no está muy claro en nuestra mente, mira este otro texto de la Biblia, el mismo en Daniel capítulo 3. Mira Daniel capítulo 3, verso 16 al verso 18. ¿Tú lo tienes ahí, hermano? Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Amén. Dice la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta, aleluya, acerca de este asunto. Ciertamente, escucha bien, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, aleluya, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Amén. Una vez más, estamos hablando aquí de quién, de jóvenes entre 14 y 16 años. Jóvenes que actuaron de una manera consistente con lo que ellos creían. Este conocimiento no venía de historias moralísticas del Antiguo Testamento. Cuando sus padres se sentaron con ellos a estudiar la Biblia o a estudiar la ley, ellos no agarraban el Antiguo Testamento y hacían historias y moralizaban la Biblia. Ellos tomaban la Biblia y enseñaban a sus hijos acerca de Dios y de lo que Dios demandaba de ellos y cómo podían confiar en Dios. Y ese conocimiento impregnó sus almas, y por medio de ese conocimiento ellos actuaron. Fíjate la convicción de ellos. ¿Cuál era el asunto del rey? Él se levantó una estatua y había que adorar a la estatua del rey. Y ellos dijeron: no, yo quiero que tú sepas, le dijeron a Nabucodonosor, que Dios es poderoso. No vamos a adorar ni la estatua ni tus dioses, porque Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero quiero que sepas que si no nos libra, tampoco lo vamos a hacer. Qué convicción, hermano. Esto proviene de un conocimiento verdadero y progresivo de Dios. Hermanos, y a menos que por eso tú y yo necesitamos orar para que Dios nos ayude a conocerle más. El problema fundamental nuestro
Y no voy a hablar solamente de los jóvenes, voy a hablar de la iglesia en Estados Unidos. El problema de la iglesia en Estados Unidos es que la iglesia, yo creo que tú escuches bien, la iglesia en Estados Unidos no conoce a Dios. Porque si la iglesia en este país conociera a Dios, la iglesia en este país fuera luz y sal en este mundo. Pero cuando tú ves la iglesia, cuando hablamos de iglesia, hablamos de todos los que profesan ser cristianos, que están en la iglesia. Cuando tú ves la iglesia en este país, la iglesia, a medida que pasa el tiempo, somos más, parecemos más el mundo. Reflejamos más el carácter del mundo que el carácter de nuestro Padre Celestial. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Educamos a nuestros hijos conforme la cultura de este mundo. Enseñamos a nuestros hijos a amar lo que ama el mundo, porque nosotros amamos lo que ama el mundo. Y la Biblia claramente dice que el amor al mundo es enemistad con Dios. Tú y yo necesitamos conocer a Dios para poder permanecer firmes. Le voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios, mira cómo esto se pone manifiesto. La palabra de Dios claramente dice que la fe viene por ¿dónde? Por el oír. Y la capacidad de oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios. La Biblia claramente enseña que Dios salva a pecadores por medio de ¿qué? De la predicación de la palabra de Dios. La Biblia claramente enseña que Dios santifica a la iglesia por la predicación de la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Eso es lo que la iglesia debe creer. Eso es lo que la iglesia debe actuar consistente, de una manera consistente a esa verdad. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hoy en muchas iglesias, cuando venimos a la predicación de la palabra, le dedicamos la palabra ¿cuánto? 20 minutos. 15 minutos de predicación. ¿Por qué? Porque la cultura babilónica me ha enseñado que las personas hoy tienen un span de atención de 15 o 20 minutos. Si tú le hablas más de 15 o 20 minutos a una persona, ya no va a entender, va a perder el interés en lo que tú estás diciendo. Y por eso en muchas iglesias hoy se predica 15 minutos, 20 minutos, porque los expertos, los sabios de este mundo, dicen que las personas tienen un span de atención entre 15 y 20 minutos. Mientras sea la palabra de Dios, exactamente. Y todo lo demás, una hora de servicio, 40 minutos, cantos y diferentes actividades. 20 minutos, 15 minutos, la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, hermano? Eso viene del mundo. Eso viene de una cultura que intenta desarraigar la fe del corazón del hombre. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros necesitamos conocer a Dios para poder mantenernos firmes. Pero también necesitamos depender de la asistencia provista de Dios. Y la asistencia provista por Dios. Mira conmigo, y quiero terminar con este texto. Mira conmigo el verso 17. Daniel capítulo 1, versos 17 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios: a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Y usted lee ese pasaje y usted dice, ¿qué es lo que dice ahí? Bueno, hermanos, yo quiero que tú notes cómo comienza el verso 17. O sea, todo lo que dice del verso 17 al verso 21
El hecho de que ellos entendían y que no habían como ellos, ninguno como ellos, era el resultado del verso 17. Dice el verso 17, a estos 4 jóvenes Dios le dio conocimiento, inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Amados hermanos, Daniel dependía de la asistencia provista por Dios. Si tú te fijas, mira, vamos a regresar un poquito al verso 9. Let's go back to verse 9. Mira el verso 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Amados hermanos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse porque él creía, él sabía en quién había creído, y Dios proveyó la asistencia que él necesitaba. Dios le dio gracia delante de los oficiales. Eso significa que Dios inclinó el corazón de este hombre, a pesar del temor, a concederle la petición de Daniel. Pero Dios no solamente hizo esto, Dios también le dio conocimiento. Hermanos, Dios tenía un propósito con la vida de Daniel en Babilonia. Porque cuando leemos el libro de Esdras, nosotros todo lo que Esdras hizo, todo lo que Esdras y Nehemías relatan en sus libros, comenzó con el ministerio de Daniel en Babilonia. Dios tenía un propósito con él y Dios le dio lo que él necesitaba para honrar a Dios en medio de Babilonia. De la misma manera, Dios hoy a su pueblo nos da lo que nosotros necesitamos, la ayuda que necesitamos para honrarlo a Él en medio de una cultura que no obedece a Dios. Amados hermanos, tú y yo necesitamos permanecer firmes en las convicciones provistas por la fe. Pero para eso necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Y necesitamos depender de la ayuda que Él provee para que podamos honrarle en medio de esta cultura. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Dios? Yo quiero, a manera de aplicación a este mensaje, yo quiero que tú consideres, hermano, la importancia de depender de la gracia de Dios. Quiero hablar de la iglesia. Considera la importancia de depender, considera el valor de conocer más a Dios. Y eso te debe llevar a ti, a mi iglesia, a pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte más. A la luz de este mensaje, la respuesta adecuada de la iglesia a Dios es esta: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más íntimamente, yo quiero conocer más y más de ti. Y debes orar y pedir: Señor, ayúdame a depender y a confiar en tu gracia en mi vida, para poder permanecer firme. Quiero continuar hablando de la iglesia. Quiero que tú consideres la importancia. Escucha, abre bien tus oídos, hermanos, en esta mañana. Quiero que tú y yo consideremos en esta mañana la importancia de aprovechar el tiempo que Dios nos da con nuestros hijos para instruirlos en la palabra de Dios. Padre cristiano que estás aquí, considera la importancia de aprovechar el tiempo para instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Hermano, ¿cuántos años Nabucodonosor? ¿Por cuántos años? ¿Cuál era el plan? O este programa de discipulado de Nabucodonosor a estos jóvenes, ¿cuánto duraba? 3 años. En solamente 3 años, él se proponía cambiar la mente de estos jóvenes, se proponía arraigar, porque él sabía que 3 años eran suficientes para desarraigar la fe del corazón de cualquier individuo. 3 años eran suficientes para enseñarlos a ellos a pensar como babilónicos. Hermanos, considera, tú que tienes hijos adolescentes, te quedan, mira los años que te quedan. Quizás tú tienes con tus hijos 3, 4, 5 años más para instruirlo en la fe. No desperdicies tu tiempo, instrúyelo en el temor del Señor. Considera, mi amada iglesia, la importancia de orar para que tus hijos tengan amistades correctas. Daniel se mantuvo firme por sus convicciones. Daniel se mantuvo firme, amados hermanos, porque conocía a Dios. Pero Daniel se mantuvo firme porque él tenía amigos que creían como él, amaban lo que él amaban. Y, hermanos, tenían el mismo propósito que Daniel tenía.
Es importante que tú enseñes a tus hijos a escoger amigos creyentes. La importancia, hermano, a ti y a mí nos debe alarmar cuando los amigos de nuestros hijos, cuando sus círculos cercanos son personas inconversas. Eso te debe de alarmar. Tú y yo debemos orar. Hermano, es importante que tú conozcas quiénes son los amigos de tus hijos. Es importante que tú conozcas qué piensan los amigos de tus hijos, cómo ellos ven la vida, porque ellos van a ejercer influencia en la vida de tus hijos. No pierdas el tiempo. No ignores la naturaleza de este conflicto. Instruye a tus hijos en el camino del Señor. Amén, hermanos. Quiero invitarles a que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y medites conmigo por un momento en esta verdad mientras oramos y concluimos en esta mañana. Reconoce en esta mañana, mi amada iglesia, la necesidad que tú tienes de Cristo. La necesidad que tú tienes de conocerle más. Suplica a Dios por tu vida. Suplica a Dios para que Él te abra los ojos y tu mente, para que tú puedas conocerle más. Y tú puedas, y pídele a Dios que Él te ayude a depender de su gracia, para que tú puedas permanecer firme ante la agenda de la cultura humanista en la que nosotros vivimos. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, yo creo que tú consideres en esta mañana cómo Daniel apunta a Cristo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, mantenerse fiel a Dios, devoto a Dios, obediente a Dios, aún en circunstancias diferentes. Y en ese sentido, Daniel apunta a Cristo, al único que cumplió la ley de Dios a la perfección. Él hizo lo que a su Padre le agradaba todo el tiempo. Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Murió en la cruz del Calvario por tu pecado, para que si tú crees en Él y te arrepientes, tú seas perdonado y Dios te dé vida eterna. Porque Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección, porque Él en los días de su carne no se contaminó con este mundo. Si tú crees en Él, tú eres perdonado y tú eres aceptado por Dios en base a la justicia perfecta de Cristo. Por eso, mi amigo, como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados y Dios te dará la vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la exposición de tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra los ojos. Y por eso te adoramos y te damos gracias. Gracias por enseñarnos cómo debemos vivir. Gracias por enseñarnos cómo debemos enfrentar la cultura de este mundo. Gracias por enseñarnos cómo podemos y debemos penetrar las tinieblas, Señor, con las convicciones que provienen de la fe en ti. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Yo te ruego que el mensaje de esta mañana tú lo grabes en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que tu palabra sea prosperada en el alma de los jóvenes, adolescentes, de los niños, de los adultos, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, esta es mi petición a ti en esta mañana, basado en este pasaje. Oh Dios altísimo, Dios eterno, queremos conocerte más. Abre nuestros ojos, oh Dios eterno, de tú, Señor, que de ti viene todo conocimiento. Tú que eres la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Señor, tú que eres, Señor, el Dios que revela los misterios. Yo ruego en el nombre de Cristo que tú abras nuestros ojos al misterio del Evangelio, Señor, y que tú, oh Dios, a los que no te conocen, les concedas conocerte. Amén. Y a los que ya te conocemos, concédenos conocerte más. Amén. Esta es mi petición por la primera iglesia bautista, oh Dios, de aquí de Dallas. Concédenos conocerte más. Amén. Para poder permanecer firme en las convicciones que provienen de la fe. Señor, y a los que no te conocen, abre sus ojos y te lo ruego. Tráelos a ti
para que ellos también puedan ser transformados, ellos puedan ser salvados por ti, para que ellos puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, para que ellos también dejen de ser enemigos tuyos y vengan a ser hijos tuyos por medio de Cristo. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. Vamos todos a pasar al comedor para tener nuestro tiempo de compañía.